Matías Calderón llegó a la entrada de su mansión como si llegara a un escenario. Sonrió, ajustó el puño de su camisa y dejó que los inversores lo siguieran, uno por uno, con esos pasos seguros de quien cree que ya lo ha visto todo. El portón se cerró detrás de ellos con un golpe suave, perfecto. Matías alzó la mano, teatral, listo para abrir la puerta principal como quien abre una promesa. «Adelante», dijo, sin esperar respuesta. La llave giró, el cerrojo cedió, y el aire de adentro estaba frío. Matías avanzó primero, confiado, y la luz automática se encendió en cascada, iluminando pisos brillantes, paredes impecables, cuadros escogidos para impresionar. Pero no había risas, no había pasos pequeños, no había ni una voz que dijera «papá». Los invitados se miraron, esa mirada rápida que usted también haría. ¿Dónde está la gente? Matías rió, como si fuera parte del show. Caminó hacia la sala, abrió una puerta, luego otra. Vacío. El eco de sus propios zapatos empezó a sonar demasiado fuerte, y cuando un hombre tosió, el sonido pareció un insulto. Matías apretó la mandíbula apenas, casi imperceptible. Si usted estaba allí, lo habría notado. Ese microgesto de quien no acepta que algo se salga del guión. «Debe ser que», murmuró alguien, con una sonrisa incómoda. Matías levantó un dedo, pidiendo paciencia, como si la paciencia fuera un lujo más de la casa. Y entonces pasó. Un sonido. No una alarma, no un teléfono, no un golpe. Música. Al principio una vibración tenue, como si el suelo respirara. Luego una melodía clara, subiendo desde algún lugar profundo. Una voz femenina sostenida, firme, cantando como si tuviera un micrófono en la mano. Los inversores quedaron quietos. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos lo pensaron. ¿De dónde viene eso? Matías se congeló un segundo, apenas un segundo. Después caminó, rápido, hacia el pasillo del fondo. Sus invitados lo siguieron, atraídos por la curiosidad como por un imán. ¿Usted siente esa punzada? Esa que dice, aquí hay algo que no debería existir. La música crecía a cada paso, y con ella otro sonido, más pequeño. Un golpeteo alegre, irregular, como pies diminutos chocando contra el piso. Matías llegó a la puerta del sótano y la miró como si fuera una traición hecha madera. Puso la mano en la perilla. Notó humedad. Notó calor saliendo por la rendija. Notó vida. Un inversor murmuró casi sin voz. ¿En el sótano? Matías no respondió. Tiró de la puerta. Bajaron, paso a paso. Al final, una luz amarilla se filtraba por debajo de otra puerta. Y ahí, justo ahí, se oyó una risa infantil. Clarísima, feliz. Matías palideció. Si usted estuviera en ese grupo, dígame, ¿se atrevería a abrir esa puerta? ¿O se quedaría quieto, esperando que alguien más cargue con el golpe? Matías la empujó. Y en el primer segundo, lo que vieron no tenía sentido. Dos pares de pies pequeñitos moviéndose en perfecta sincronía con la música, como si el ritmo les hablara directamente al corazón. Matías sintió que el mundo se le iba de las manos. La puerta del sótano terminó de abrirse y la escena se clavó en los ojos de todos como una fotografía imposible. Gael y Bruno, 2 años, mejillas encendidas, manos pequeñas en el aire, daban vueltas torpes y felices. No saltaban al azar, seguían el ritmo. Lo perseguían como si el ritmo fuera una cuerda invisible que les tiraba del pecho. Y en medio, con un trapeador apoyado como si fuera un bastón de escenario, Alma cantaba en un micrófono barato conectado a un parlante. La voz llenaba el sótano con una calidez que arriba no existía. Usted habría sentido lo mismo que los inversores, una mezcla de ternura y miedo. Ternura por esos niños vivos. Miedo por lo que esa vida significaba, porque el relato oficial era otro. Son sordos de nacimiento. Lo repetían como una frase sagrada. Lo había dicho Matías. Lo habían dicho médicos, terapeutas, asistentes. Lo sabía todo el mundo. Y sin embargo, ahí estaban, escuchando. Matías no habló al principio. Sus ojos se quedaron fijos en los pies de sus hijos, en cómo cambiaban de paso cuando la canción subía. Su garganta hizo un movimiento seco, como si tragara vidrio. Luego la rabia le tomó la cara, roja, rápida. Una rabia que no venía solo del engaño, venía de la humillación, de tener público. ¿Qué es esto? La voz le salió como un portazo. La música murió de golpe. Alma bajó el micrófono. Gael y Bruno, por reflejo, se quedaron quietos.
y luego miraron hacia arriba, hacia esa figura enorme en la escalera. Sus ojos no tenían culpa, solo sorpresa, esa sorpresa limpia de los niños cuando un juego se rompe. Matías bajó 2 escalones más. Su sonrisa social ya no estaba, solo había control forzado. Alma dio un paso atrás, instintivo, y ahí usted vería su miedo real, no a Matías, sino a algo que parecía venir detrás de él, aunque todavía no se viera. «Señor Calderón, yo...» «¡Fuera!», estalló Matías una única vez, como un trueno que no se repite. «Está despedida, ahora». Los inversores se miraron otra vez, pero ahora con esa expresión que nadie quiere tener, la de estar viendo un secreto ajeno. Y uno, el más cínico, levantó el celular un segundo, como por costumbre, hasta que Matías lo fulminó con la mirada y el hombre lo guardó. ¿Usted también habría querido grabar? No por morbo, por justicia. Comente yo sí, si cree que la verdad merece pruebas, aunque duela. Alma tragó saliva. Se inclinó, recogió su bolso del suelo. No lloró. Eso es lo que más impactó. Su dignidad era una pared, pero sus manos temblaban. Gael soltó un sonido bajito, una queja. Bruno extendió los brazos hacia ella. Y ahí ocurrió el detalle que partió el aire. Los 2 niños no solo miraban, buscaban a Alma con los oídos, girando la cabeza hacia donde el micrófono había estado, como si el mundo no fuera silencio para ellos. Matías lo vio. Sus pestañas parpadearon rápido, como si su mente intentara negar lo evidente. «Arriba», ordenó, cortante. «Los niños, arriba». Alma quiso hablar, pero se detuvo. Una frase no dicha se le quedó atrapada detrás de los dientes. Y Matías no lo notó. O peor, lo notó y lo ignoró, porque tenía espectadores. Cuando ya subían, un inversor con voz suave intentó salvar la etiqueta. «Matías, quizá esto sea, bueno, una señal positiva». Matías no respondió. Solo apretó el pasamanos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Arriba, la mansión volvió a ser perfecta, fría, con sus cuadros caros y su silencio limpio. Los inversores se fueron con sonrisas tensas y promesas rápidas. Y al cerrarse la última puerta, Matías quedó solo con un eco que no era el de la casa, era el de su vergüenza. Esa noche, ya sin público, subió al cuarto de los niños. Los encontró dormidos, agotados, con una paz que no combinaba con el caos. Matías se sentó al borde de la cama, miró sus orejas pequeñas, miró sus manos, y se rompió por dentro, pero sin ruido. Si reaccionaron a la música, ¿qué más fue mentira? En la mesa de su oficina, con la luz azul de la pantalla, buscó expedientes, correos, facturas. Vio pagos enormes etiquetados como tratamientos y especialistas. Meses. Años. Y justo cuando iba a llamar a alguien, entró un mensaje en su teléfono, de un contacto guardado con un corazón al lado del nombre. Vanessa. «Amor, me dijeron que hoy hubo un problema con la limpiadora. No dejes que esa mujer vuelva a acercarse a los niños. Es por su bien». Matías leyó la frase 2 veces, y por primera vez, el miedo no fue por la imagen, fue por sus hijos. Matías sostuvo el teléfono con el mensaje de Vanessa encendido, como si ese brillo pudiera quemarle la piel. La casa dormía. O fingía dormir. Arriba, sus hijos respiraban con esa paz que a veces parece una burla cuando uno está despierto con el corazón apretado. Volvió a mirar la frase. No dejes que esa mujer vuelva a acercarse a los niños. Esa mujer. Ni siquiera escribió su nombre. Matías no contestó. No por orgullo, por instinto. Cuando un depredador huele sangre, lo peor que uno puede hacer es gritar. Él respiró hondo, abrió la laptop y en silencio empezó a arrancarle capas a su propia mentira. Pantalla tras pantalla, transferencias, facturas, tratamientos, números con ceros que no terminaban, fechas que coincidían con sus viajes, con sus reuniones, con esos días en que él firmaba contratos y en casa firmaban la vida de sus hijos sin él. Y entonces vio un detalle pequeño, el tipo de detalle que solo aparece cuando la culpa te afila los ojos. Varios pagos repetidos a la misma cuenta, cada mes, como a un reloj. Pero el supuesto centro médico cambiaba de nombre en las facturas. El mismo destino, diferentes máscaras. ¿Usted también siente esa punzada de alarma? Esa que dice, aquí alguien hizo un sistema. Matías tomó el celular y llamó a una sola persona de confianza. Alguien que no se impresionaba con su apellido ni con su dinero. Su jefe de cumplimiento.
La voz al otro lado sonó medio dormida, hasta que escuchó 3 palabras. Auditoría interna urgente. Quiero copia de todo, dijo Matías, bajo, preciso. Transferencias, contratos, beneficiarios finales y discreción absoluta. Si esto se filtra antes de tiempo, perdemos a los niños. Colgó sin despedirse. No era frialdad, era miedo administrado. Bajó al sótano. La noche allá abajo era diferente. Olía a detergente, a humedad y a algo humano. Sobre una mesa, el micrófono barato seguía ahí, cinta adhesiva negra sujetándolo como una herida. Matías lo tomó con 2 dedos, como si pudiera contagiarlo de verdad. El micrófono pesaba poco, pero en su mano se sintió como una evidencia. Arriba, el lujo era silencio. Abajo, ese aparato era una voz. Y en ese contraste, Matías entendió algo que le dio escalofríos. En su casa había una guerra entre la vida y el guión. Escuchó un ruido mínimo, casi un susurro. Pasos. Se giró. Nadie. Sin embargo, en el borde de la escalera, una puerta que él juraría haber cerrado estaba apenas entornada. Una línea de oscuridad, como un ojo. Matías subió despacio. En el pasillo, la mansión estaba demasiado ordenada, demasiado limpia, como si alguien hubiera borrado huellas. Volvió a su oficina y abrió una carpeta física. Informes médicos, sellos, firmas, palabras técnicas que pretendían ser destino. En el margen de una hoja, un comentario escrito a mano. Evitar estímulos auditivos, mantener ambiente controlado. Ambiente controlado. Matías sintió rabia, sí, pero también una vergüenza helada. Él había pagado por ese control sin leerlo. En el silencio, llegó un sonido que no pertenecía a la casa. Una notificación. Luego otra. Y otra. Mensajes de Vanessa, uno detrás de otro, como gotas que buscan abrir una piedra. Me preocupa tu reacción. Los inversores no deben enterarse de nada. Por favor, firma lo que te dejé en el escritorio. Es solo para proteger a los niños. Matías miró hacia su escritorio. Antes no había nada. Ahora, sí. Un sobre crema, sin sello, puesto con una perfección ofensiva. Él no recordaba haberlo visto ahí. Se le tensó la nuca. ¿Quién entró a su oficina? Abrió el sobre con una calma que daba miedo. Documentos, letras pequeñas, firmas preparadas. Un apartado resaltado. Autorización de representación legal en asuntos médicos y de custodia. Custodia. El pecho se le cerró. Usted y yo sabemos lo que significa. Cuando alguien te pide que firmes por los niños, casi nunca es por los niños. Matías no firmó. Sacó su celular, tomó fotos de cada página, guardó copias en una nube privada y luego hizo algo que marca el inicio de un cazador paciente. Escribió una sola respuesta a Vanessa, corta, inocente, casi obediente. Lo reviso mañana, descansa. Y en cuanto envió el mensaje, el teléfono vibró con una llamada entrante, número privado. Matías atendió sin hablar. Del otro lado, una voz masculina, formal, fría. Señor Calderón, soy del despacho que representa a la señora Luján. Necesitamos hablar de los menores cuanto antes. Matías cerró los ojos un segundo, porque en ese instante entendió que Vanessa no solo quería controlar la casa, quería controlar el futuro. Y mientras sostenía el teléfono, arriba, en el pasillo, sonó una puerta abriéndose lentamente, como si alguien estuviera entrando sin pedir permiso. Matías mantuvo el teléfono pegado a la oreja mientras la casa parecía contener la respiración. Del otro lado, el abogado hablaba con una cortesía afilada, de esas que no gritan, pero cortan. La señora Luján solicita medidas provisionales por el bienestar de los menores. Usted comprenderá que, dada la condición... Matías apretó la mandíbula al oír esa palabra. Condición. Como si fuera un sello que justificaba cualquier cadena. Con el pulgar, sin hacer ruido, activó la grabación. Un clic mínimo. Un seguro puesto a tiempo. Explíqueme exactamente qué piden, dijo él con una calma que no era paz. Era cálculo. Representación legal en decisiones médicas y custodia temporal si fuera necesario. Custodia temporal. La frase se metió en el pecho como hielo. Y justo entonces, arriba, volvió a sonar. Ese roce de puerta abriéndose, lento, deliberado, como si alguien quisiera que él supiera que no estaba solo. Matías colgó sin despedirse, no porque no tuviera educación, porque ya no estaba conversando, estaba sobreviviendo.
Caminó por el pasillo con pasos controlados. El mármol estaba frío bajo sus pies, pero lo que de verdad helaba era el perfume que apareció de golpe, dulce, elegante, demasiado familiar. Un perfume que no pertenecía a la noche ni al hogar. En la penumbra, Vanessa estaba ahí, como si la mansión la hubiera parido. Abrigo impecable, cabello perfecto, una sonrisa cuidada para las cámaras inexistentes. «Amor», susurró abriendo los brazos. «Me dijeron que estabas alterado. Vine a ayudarte. ¿Ve la máscara? Esa suavidad diseñada para que uno se sienta culpable por sospechar». Matías la miró un segundo más de lo necesario. Y en ese segundo, usted habría notado el cambio. Por dentro, el hombre herido. Por fuera, el estratega que se obliga a no reaccionar. «No era necesario que vinieras tan tarde», dijo neutral. Vanessa avanzó y, sin pedir permiso, pasó la mano por su brazo como quien marca propiedad. Sus uñas frías, su gesto tierno, su mirada midiendo. «Todo esto es por ellos», murmuró. «Por Gael y Bruno. No podemos permitir influencias». Influencias. Así llamó a la música, a la risa, a la vida. Y lo peor llegó cuando ella giró hacia la escalera, como si ya mandara allí. «Quiero verlos». Matías la siguió en silencio, no para acompañarla, para observarla. En el cuarto de los niños, la luz nocturna pintaba sombras suaves. Gael se movió, medio despierto, y Bruno hizo un sonido pequeñito, buscando algo en el aire. Vanessa se inclinó con una dulzura teatral. «Mis amores», susurró, y luego, con la misma boca, el mismo tono, soltó una orden venenosa. «Shh, silencio». Los niños se tensaron. No por sueño, por memoria. ¿Usted entiende lo que significa eso? Que el silencio no era natural, era aprendido, impuesto. Matías sintió un golpe de rabia en el estómago, pero no lo mostró. Se acercó, tomó la manta, cubrió a Bruno con una suavidad nueva, torpe, verdadera. Bruno, aún medio dormido, buscó su mano y la apretó. Ese contacto inocente fue una promesa, y una prueba viva. Si a usted también le indigna que se use el miedo para controlar a los niños, deje un basta en los comentarios. Que se note qué lado elegimos. Vanessa observó esa escena con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego sacó una carpeta del bolso, como si hubiera venido preparada para la guerra. «Mañana firmamos esto y solucionamos todo», dijo suave. «Así nadie pregunta, nadie investiga, nadie se entera». Matías asintió apenas. Un gesto mínimo. Un sí que era una trampa en construcción. Cuando Vanessa fue al baño, él volvió a su oficina. Abrió la aplicación del sistema de la casa. Historial de accesos. Puertas. Horas. Códigos. Descubrió una entrada registrada minutos antes de la llamada del abogado. Un código secundario que él nunca usaba. Captura de pantalla. Guardar. Enviar a su nube privada. Luego llamó a su jefe de seguridad con una sola frase. «Necesito cámaras discretas, en pasillos, sótano y oficina, esta noche». Y al colgar, su dedo se detuvo sobre un número que aún tenía en el registro de pagos. Alma Paredes, la limpiadora. Marcó. El tono sonó una vez, 2, 3. Y cuando por fin respondió una voz baja, quebrada, Matías sintió que el aire cambiaba. «¿Señor Calderón? No me llame», susurró Alma. Ella sabe cosas, y yo... Se oyó un golpe al otro lado, como una puerta que se estrella. Un jadeo contenido. Pasos rápidos. «Alma, ¿dónde está?», preguntó Matías sin elevar la voz, pero con el corazón ardiendo. «Vienen», dijo ella, casi sin sonido. «Si quiere la verdad, hable conmigo, pero hágalo sin...». La llamada se cortó. Y en el mismo instante, Matías recibió un mensaje de Vanessa desde el piso de arriba. «¿Con quién hablas a estas horas, amor?». El mensaje de Vanessa seguía brillando en la pantalla como un ojo abierto en la oscuridad. «¿Con quién hablas a estas horas, amor?». Matías no se apresuró. Dejó que el silencio lo protegiera un segundo más. Luego escribió con la misma calma con la que firma contratos millonarios. Esa calma que no es ternura, es estrategia. «Con seguridad. Quiero reforzar la casa después de lo de hoy. Descansa». Envió. Guardó el celular. Respiró. Y justo cuando se levantaba, oyó el roce de una bata en el marco de la puerta. Vanessa apareció sonriendo,
impecable incluso de madrugada, como si el cansancio no tuviera permiso de tocarla. Siempre tan responsable, susurró. Eso me encanta de ti. Sus palabras eran miel, su mirada una balanza. Pesaba cada movimiento de Matías, buscando grietas. Él no le dio ninguna. Mañana reviso lo del sobre, dijo, neutral. Hoy fue extraño. Vanessa ladeó la cabeza, dulce, y esa dulzura no llegó a los ojos. Extraño es que esa mujer hiciera espectáculos con los niños, dijo bajando la voz. Te lo advertí. Hay personas que se aprovechan de la inocencia. Matías sintió que algo le subía por la garganta, pero lo tragó. ¿Sabe por qué? Porque entendió que discutir era regalarle información, y Vanessa vivía de información. Mañana, repitió él, como quien cierra una puerta. Vanessa lo besó en la mejilla, frío, controlado, y se fue. Cuando sus pasos se alejaron, Matías abrió el cajón inferior del escritorio y sacó el micrófono barato del sótano. Lo miró un instante. Cinta negra, plástico gastado. Y aún así, ese objeto tenía más verdad que toda la decoración de su mansión. Lo guardó en una caja fuerte pequeña. Clic. Una prueba no se deja en la mesa. Antes del amanecer, llegaron 2 hombres de seguridad con guantes y bolsos discretos. No era un operativo ruidoso. Era cirugía. En pasillos, esquinas y sobre todo en el acceso a la oficina, instalaron cámaras del tamaño de una moneda. También un respaldo automático. Cada grabación se enviaría a una nube privada que Vanessa no conocía. Matías firmó el servicio con iniciales, no con su nombre completo. Otro detalle frío. Otro paso de cazador. Nadie debe saberlo, dijo. Si preguntan, fue mantenimiento eléctrico. Uno de los hombres asintió. El otro tragó saliva al ver su mirada. Ya no era el anfitrión carismático. Era alguien que estaba dispuesto a morder. Luego subió al cuarto de Gael y Bruno. El aire olía a talco y a sueño. Matías se sentó en el suelo, junto a la cama, como si no mereciera el borde del colchón. Sacó el celular y muy bajito reprodujo la misma melodía que había escuchado en el sótano. Una nota. 2. Bruno se movió primero. Giró la cabeza, buscando. Gael alzó una mano y golpeó despacio la sábana, marcando un ritmo pequeño, perfecto, como un corazón aprendiendo a hablar. Matías sintió un nudo en el pecho tan fuerte que tuvo que apretar los dientes para no hacer ruido. ¿Usted se imagina descubrir así que le robaron años? Si esto le duele, dígame, ¿qué clase de persona se beneficia del silencio de 2 niños? Matías no grabó con el celular, no quiso contaminar ese momento, pero sí activó el monitor de bebé que estaba en la repisa, ese que Vanessa usaba para vigilar. Lo reconfiguró para guardar audio en una tarjeta oculta. En su propia casa, por fin, él también iba a ver. Bajó a la oficina y escribió un correo a su equipo de cumplimiento. Revisión urgente de pagos médicos y proveedores. Prioridad máxima. Acceso restringido. La bomba de la verdad ya estaba contando segundos. Luego, con los dedos firmes, abrió el contacto de Alma y escribió un mensaje corto, casi sin aire. No hable por teléfono. Necesito la verdad. Mañana 6 a.m. Parada vieja frente al parque, lado sombra. Si es peligroso, solo responda no. Envió. 1 minuto. 2. Nada. Matías miró la pantalla y en ese silencio entendió lo peor. Si Alma tenía miedo de escribir no, era porque alguien la estaba mirando. Entonces, desde el monitor recién instalado, apareció una notificación en vivo. Cámara de la oficina. Movimiento detectado. Matías tocó la pantalla y vio a Vanessa entrar, descalza, con la misma calma de quien cree que la casa le pertenece. Abrió su cajón, revisó papeles, se detuvo justo frente al escritorio y levantó el sobre crema. Lo sostuvo como si fuera una carta de amor. Luego sonrió, y en el mismo instante, el celular de Matías vibró con la respuesta de Alma. Solo una palabra, escrita con urgencia. No. La palabra no se quedó en la pantalla como un grito encerrado en una caja. Matías no respondió. No porque no quisiera, porque entendió la regla del miedo. Cuando alguien vigila, cualquier respuesta es un rastro. Volvió al monitor. Vanessa seguía en la oficina, moviéndose con una naturalidad escalofriante. Abrió un archivador, deslizó carpetas, revisó como quien busca una joya escondida. Luego, con el sobre en la mano, se inclinó hacia la trituradora de papel. Matías sintió un golpe en el estómago.
Corrió sin correr. Eso es algo extraño de ver. Un hombre poderoso moviéndose rápido pero silencioso, como un animal que aprendió tarde a proteger su cría. Llegó a la puerta de la oficina y se detuvo justo antes de entrar. Respiró. Contó 2 segundos. Y entró con la máscara puesta. ¿No puedes dormir?, preguntó como si nada. Vanessa dio un salto mínimo, controlado. Se giró con una sonrisa que ya estaba lista, como una actriz que jamás se queda sin guión. «Me preocupas», dijo. «Además quería ordenar esto para que mañana tengas todo claro». Sus dedos rozaron el sobre. Matías vio el brillo de la tinta en la última página, un espacio para su firma, un pequeño abismo. «Déjalo ahí», pidió él, suave. Vanessa lo miró. En ese segundo, la máscara perfecta mostró una sombra. No rabia abierta, posesión. «Matías, no estamos para juegos», susurró acercándose. «Los niños necesitan estabilidad, y tú necesitas que el mundo te siga respetando». Ahí estaba el veneno, reputación, el anzuelo favorito. Matías extendió la mano y tomó el sobre con calma. Lo guardó en el cajón, pero no en el mismo. En un cajón con doble fondo. Y en su mente, una nota más en la lista de pruebas. Vanessa lo observó como quien siente que perdió una pieza, aunque no sepa cuál. Sonrió otra vez. «Mañana viene el abogado», dijo. «Quiero que estés dócil». La palabra dócil no era un cariño, era una orden envuelta en seda. Cuando ella se fue, Matías soltó el aire despacio. Luego tomó el celular y escribió un mensaje nuevo, diferente, sin nombres, sin coordenadas. «Entiendo. No escriba más. Yo la busco. Hoy, 11:40 am, Iglesia del Barrio Antiguo, Banco del Fondo. Lleve algo rojo». Algo rojo. Un signo simple. Un faro. Guardó el teléfono, se puso un saco oscuro y salió antes de que amaneciera del todo. Afuera, la ciudad olía a pan recién hecho y humo distante. Contraste cruel. La vida seguía, mientras su casa se partía. A media mañana, Matías llegó a la iglesia. Madera vieja, velas gastadas, un silencio diferente al de la mansión. Aquí el silencio no aplastaba, consolaba. Se sentó en el banco del fondo, mirando hacia el altar sin mirar de verdad. Usted sabe esperar cuando algo importante está por ocurrir, ¿verdad? Esa espera que tensa el cuello, que hace que cada paso ajeno parezca una amenaza. Unas cuentas de rosario sonaron en algún lugar. Pasos lentos. Una mujer entró con una bolsa de tela. En la muñeca, una pulsera roja, discreta. Alma. No se acercó de inmediato. Se sentó 2 bancos más adelante. La distancia era su escudo. Matías se inclinó apenas hacia adelante, como si rezara. «No la estoy grabando», susurró. «Pero necesito que hable como si alguien pudiera oírnos». Alma apretó la bolsa contra el pecho. Sus dedos estaban ásperos, agritados por químicos y trabajo. Y sin embargo, su voz salió limpia, temblorosa pero firme. «Señor, si me ven con usted, me desaparecen», dijo, casi sin mover los labios. «¿Quiénes?», preguntó Matías. Alma tragó saliva. Miró hacia la puerta, como si esperara ver un abrigo elegante entrando. «Ella, y gente que trae. Hombres que no son médicos. Dicen terapeutas, pero no lo son. Vienen por las noches. Y a mí me amenazó con migración. Con que iba a perderlo todo». Matías sintió un frío que no venía del aire. «Hábleme de los niños», pidió, y su voz se quebró apenas. Alma bajó la mirada, como quien recuerda algo que duele. «No son sordos, señor. Nunca lo fueron del todo. Ellos oyen, reaccionan, solo que les enseñaron a no hacerlo, a quedarse quietos, a fingir. Si respondían, los castigaban con silencio, con encierro, con miedo». Matías cerró los ojos un instante. Su pecho ardió. «¿Quién les enseñó?», susurró. Alma dudó. Y en esa duda, usted sentiría el mismo pánico que ella. Decir la verdad era firmar su sentencia. Entonces, una sombra se deslizó en el pasillo central de la iglesia. Tacones suaves, perfume dulce. Alma se quedó rígida. Matías levantó apenas la vista y vio el reflejo en un candelabro dorado. Una figura elegante acercándose, como si supiera exactamente dónde buscarlos. Los tacones avanzaron por el pasillo central de la iglesia con una paciencia que daba miedo. No era prisa, era certeza. Y el perfume dulce, elegante, se metió entre las velas como si el lugar le perteneciera.
Alma dejó de respirar por un instante. Sus manos apretaron la bolsa de tela con la pulsera roja escondida entre los dedos, como si ese color fuera el último salvavidas. Matías no se movió rápido, se movió exacto. Se puso de pie, giró apenas el cuerpo para tapar a Alma con su sombra, y cuando Vanessa llegó a su banco, él ya tenía una sonrisa lista, no de amor, de teatro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Vanessa, abriendo los ojos con ternura perfecta para cualquiera que los mirara desde lejos. Vine a pensar, respondió Matías, suave. Hoy necesito silencio de verdad. Vanessa miró alrededor. No había cámaras, no había inversores. Y aún así, ella actuaba como si el mundo la estuviera evaluando. Ese es su truco. Cuando nadie mira, igual se comporta como si miraran, para que uno dude de su propia intuición. ¿Y ella?, dijo por fin señalando con la barbilla, sin nombrarla. Matías bajó la voz como quien protege un secreto piadoso. Está ayudando aquí, con limpieza. La recomendaron en el barrio. Vanessa sonrió, pero su sonrisa fue una cuchilla envuelta en encaje. ¡Qué noble!, susurró. Y luego, inclinándose como si fuera un gesto íntimo, dejó caer la amenaza con la misma voz dulce. Solo ten cuidado con quién dejas cerca de los niños. Ya sabes lo que puede pasarle a alguien sin papeles, si se mete donde no debe. Alma se encogió como si le hubieran apagado el sol por dentro. Matías lo vio. Ese microtemblor en su hombro, y algo en él se endureció. Vanessa, dijo Matías todavía con calma. Vamos a encender una vela por los niños. Tomó la mano de Vanessa con suavidad controlada y la condujo hacia el frente. Era una maniobra limpia. Mover a la depredadora lejos de la presa sin que la presa corra. Mientras caminaban, Matías sintió un roce mínimo en el borde de su saco. Alma, sin mirarlo, dejó caer algo en su bolsillo como si fuera un descuido. Un peso pequeño. Un secreto. Vanessa no lo notó, o fingió no notarlo. En el altar, Matías encendió una vela. La llama se alzó, frágil y aún así valiente. Usted sabe lo que simboliza una llama así, ¿verdad? Que hasta lo mínimo puede derrotar a la oscuridad si se protege bien. Vanessa juntó las manos como si rezara, y Matías vio cómo sus labios murmuraban sin fe. No era oración, era cálculo. Mañana firmamos, dijo ella sin mirarlo, y esto se termina. Mañana, repitió Matías, y esa palabra sonó como un cierre, no de rendición, de trampa. Al salir, el aire de la calle golpeó frío. Matías abrió la puerta del auto para Vanessa, caballeroso. Ella entró sin agradecer, pegada al teléfono, escribiendo con dedos rápidos. Matías subió del otro lado y antes de arrancar, metió la mano al bolsillo donde Alma había dejado el descuido. Sacó el objeto un segundo, oculto bajo su palma. Una memoria pequeña, envuelta en cinta roja, con una palabra escrita a mano. Sótano. El corazón le dio un golpe seco. El celular de Vanessa vibró y Matías alcanzó a ver el nombre en la pantalla reflejada. Déctoror Ortega. Sonó una vez. 2. Vanessa rechazó la llamada y escribió algo. Sonrió satisfecha. Y entonces llegó otro mensaje, esta vez al teléfono de Matías, de su jefe de cumplimiento. Confirmado. Pagos recurrentes a Empresa Fantasma. Beneficiario vinculado a Luján. Tenemos rutas offshore. Necesito su autorización para congelar. Matías sintió la sangre enfriarse y calentarse al mismo tiempo. El tipo de sensación que anuncia que ya no hay vuelta atrás. Arrancó el auto despacio, como si nada. Vanessa miraba por la ventana, tranquila. Creía que estaba ganando. Pero Matías ya tenía la verdad en el bolsillo. Y una dirección marcada en rojo. Al doblar la esquina hacia la mansión, el sistema de seguridad envió una alerta al tablero del auto. Movimiento detectado. Puerta de sótano. Acceso. Código secundario. Matías apretó el volante. Porque él no estaba en casa. Y alguien acababa de abrir el lugar donde Alma dijo que estaba la clave. El aviso de movimiento detectado, puerta de sótano, se le clavó a Matías en la vista, pero su rostro no cambió. Ni un músculo. Con Vanessa al lado, cualquier gesto era una confesión. ¿Pasa algo?, preguntó ella, jugando a la preocupación, con esa voz de porcelana que se rompe solo cuando le conviene. La empresa, mintió Matías, suave. Nada importante. Y mientras manejaba, con una mano firme en el volante, con la otra escribió sin mirar. Procedimiento rojo, sótano, no confronten, grabación total. Quiero quién, cómo y qué se lleva.
Envío directo a seguridad, sin vibración, sin ruido. Vanessa observó por la ventana, satisfecha, como si el mundo fuera un tablero y ella ya tuviera las piezas acomodadas. El celular le brilló en el regazo. Volvió a aparecer Héctor Ortega. Esta vez atendió, bajito. Matías no escuchó palabras completas, pero sí captó lo esencial. Esa forma en que alguien habla cuando cree que está cerrando un trato, no cuidando a dos niños. Al llegar, la mansión nos recibió con su silencio frío, ese silencio caro que no abraza. El sistema apagó la alarma como si obedeciera a un amo invisible, y Matías sintió el impulso de correr al sótano. Pero se obligó a ir primero al cuarto de Gael y Bruno, porque los depredadores odian una cosa, que uno recuerde por qué está luchando. Los niños dormían con las mejillas blandas, boca entreabierta, manos pequeñas abiertas como si sostuvieran un sueño. Matías se inclinó y les rozó la frente con la yema de los dedos. Bruno se movió, buscó su mano y la apretó con fuerza, como si reconociera un ancla. ¿Usted ha sentido esa mezcla de ternura y rabia cuando entiende que alguien les robó tranquilidad? Si sí, escriba por ellos. Que quede claro por quién se pelea en esta historia. Detrás, Vanessa apareció en la puerta. «No hagas ruido», ordenó con dulzura falsa. Les altera su condición. Matías la miró. Una respiración. Y contestó con la misma suavidad pero con un filo nuevo. No es ruido, es su padre. Vanessa parpadeó. Un microsegundo de sorpresa, como si la palabra padre no estuviera en su libreto. Luego sonrió. Mañana temprano viene el abogado, dijo. Quiero que estés impecable. Se fue, dejando su perfume como una marca. Matías bajó a la sala de monitoreo, ese cuarto escondido que casi nadie veía. Pantallas negras, sonido mínimo. Y allí, por fin, vio lo que el sistema había capturado. Una figura en el sótano, luz de linterna barriendo las paredes, manos enguantadas abriendo un armario que Matías ni sabía que existía. El intruso no era un ladrón torpe, sabía dónde ir. En la esquina de la pantalla, el registro de acceso mostró el código usado. Matías tomó una foto con otro teléfono, uno que Vanessa no conocía, luego otra captura, y otra. Cada prueba era un diente más de la trampa. Su seguridad envió un mensaje. Sujeto sale por puerta de servicio. Vehículo sin placas visibles. Tenemos video. Matías apretó los labios. No era suficiente. Todavía. Necesitaba que la red completa quedara expuesta. Volvió a su oficina, sacó la memoria envuelta en cinta roja y la sostuvo un segundo. El rojo, otra vez, como un hilo que lo guiaba en la oscuridad. La conectó a una laptop sin internet, aislada, como si la verdad fuera contagiosa y mereciera cuarentena. Aparecieron carpetas, nombres simples, fechas. Hizo una copia exacta en otro dispositivo. La guardó. Solo entonces abrió el primer archivo. La pantalla mostró el sótano, y a Gael y Bruno bailando. Sus risas, sus pies marcando el ritmo. La voz de Alma cantando, cálida, valiente. Y en el fondo, casi fuera de cuadro, una sombra femenina diciendo en voz baja, «Si hacen sonido les quito el premio». ¿Entendieron? Matías sintió que se le endurecía la garganta. Pasó al siguiente archivo. Título, Ortega. Apenas lo abrió, apareció un documento escaneado, letras legales, un sello, y abajo una firma que parecía la suya, pero Matías no la había puesto. El pulso le golpeó en las sienes. Miró la pantalla otra vez, más cerca, como si acercarse pudiera cambiar lo que veía. Y en ese instante, arriba, el timbre de la casa sonó una sola vez, largo, como si quien estaba afuera supiera que Matías ya había encontrado algo. El timbre sonó una vez más, largo, como una uña raspando una puerta. Matías se quedó quieto un segundo, con la firma falsa en la pantalla y el corazón golpeándole como si quisiera salir a defender a sus hijos por su cuenta. Pero no iba a reaccionar, no ahora. Cerró la laptop, guardó la memoria roja en la caja fuerte y activó en silencio el modo de grabación de su teléfono secundario. Luego subió a la planta baja con pasos controlados, como si fuera el dueño de la noche y no un hombre al borde de descubrir que le falsificaron la vida. En la entrada, el vidrio esmerilado dejaba ver una silueta con carpeta. Traje oscuro. Postura de «esto es rutina». Matías abrió apenas, sin invitar. «Señor Calderón», dijo el hombre con tono oficial. «Vengo en representación del despacho de la señora Luján. Traigo notificación y solicitud de firma inmediata». La palabra «inmediata» era una amenaza envuelta en papel. Matías tomó los documentos sin cambiar la expresión. «Deje constancia de entrega», pidió.
El hombre parpadeó, sorprendido. Aún así, extendió un recibo. Matías firmó, pero no el documento principal. Solo el acuse de recibido. Un gesto pequeño que cambia todo en tribunales. Vanessa no iba a tener su firma sorpresa. Cuando cerró la puerta, escuchó detrás de él el roce de seda. Vanessa apareció con una taza de té, como si fuera una escena doméstica. Su rostro era dulzura, sus ojos, hambre. ¿Quién era?, preguntó suave. Matías levantó los papeles. Tu abogado. Vanessa sonrió, satisfecha, pero la sonrisa se le congeló al notar algo. Matías no le extendió la carpeta, no le pidió consejo, no la miró buscando aprobación. Solo la sostuvo, como si fuera una evidencia. «¿Y?», insistió ella, acercándose. «Mañana lo reviso con mi equipo», dijo él. Vanessa dejó la taza sobre la mesa con un sonido más fuerte de lo necesario. Una grieta mínima, una fisura en la porcelana. «No necesitas equipo, me tienes a mí», susurró, y el tono ya no era amor, era posesión. «Matías, no compliques esto». Él no discutió. Subió la carpeta a su oficina y la dejó sobre el escritorio, a propósito, a la vista de la cámara oculta. Una carnada para quien cree que puede robar sin ser vista. Luego bajó a la cocina, donde el mármol brillaba como hielo. Abrió el refrigerador sin hambre, solo para ganar segundos, y con la mano dentro del bolsillo, envió un mensaje a su jefe de cumplimiento. «No congelen aún, necesito que se muevan más. Quiero todo el rastro». Sí, Matías estaba dejando que el monstruo camine un poco, para ver sus huellas completas. Esa noche, cuando Vanessa se encerró en la habitación con su celular y sus llamadas susurradas, Matías subió al cuarto de Gael y Bruno. Se sentó en el suelo otra vez, como la noche anterior. Puso una melodía muy bajita, no por probar nada, por regalarles algo que les habían prohibido. Los niños se movieron, soñando. Gael sonrió en sueño. Bruno hizo un pequeño golpeteo con la mano, marcando el ritmo. Matías se tapó la boca con los dedos para que el aire no se volviera llanto. Usted y yo sabemos que un padre puede construir imperios, pero no puede comprar el tiempo perdido. Y aún así, ¿no merece al menos una oportunidad de arreglarlo? Si cree que sí, deje un segunda oportunidad en los comentarios. Si cree que no, también dígalo. Aquí la verdad importa. Al salir del cuarto, Matías vio una sombra al final del pasillo. Vanessa apoyada en la pared como si hubiera estado escuchando. ¿Les pusiste música?, preguntó con una calma que daba miedo. Matías se quedó inmóvil. No por miedo a ella, por miedo a lo que ella pudiera hacer con esa frase. «Solo me quedé un momento con ellos», dijo él. Vanessa se acercó. Su sonrisa volvió, impecable, pero sus ojos se endurecieron. «Recuerda», susurró, «si te empeñas en negar su condición, los peritos dirán que eres un padre inestable. Y un juez no entrega niños vulnerables a un hombre que no acepta la realidad». Matías sintió el golpe. Ahí estaba el arma, convertir su amor en evidencia de locura. Vanessa se alejó con pasos suaves, como si dejara perfume en lugar de amenaza. Y Matías bajó a su oficina, temblando por dentro, frío por fuera. Abrió el documento escaneado de la memoria roja una vez más. Miró la firma falsa. Y abajo, una línea que no había leído antes, como una serpiente escondida. Autorización para traslado de menores fuera del domicilio, sin notificación previa. Matías levantó la vista. Y en el monitor de seguridad, una nueva alerta parpadeó. Puerta principal. Apertura programada 6 a.m. por usuario V. Luján. La alerta parpadeó como un latido artificial. Apertura programada 6 a.m. por usuario V. Luján. Y Matías sintió que el suelo de mármol se convertía en arena bajo sus pies. Ella planeaba llevárselos. No mañana, no cuando el juez decida. Al amanecer, como quien se lleva una maleta. Matías no gritó, no golpeó nada. Solo hizo algo más peligroso. Pensó rápido y frío. Tomó el teléfono secundario y escribió a seguridad. A las 5:50, 2 hombres discretos en corredor norte. No intervengan hasta mi señal. Quiero video completo. Si intenta llevarse a los niños, detención legal, sin fuerza. Llamen a mi abogado en línea. Luego envió otro mensaje, aún más corto, a su jefe de cumplimiento. Activen congelamiento parcial cuando yo diga. Preparar paquete de pruebas. Hoy podría escalar. La verdad ya no era una bomba a futuro. Era un cable encendido.
Subió al cuarto de los niños y miró sus caritas dormidas. Gael abrazaba un peluche. Bruno tenía el pulgar cerca de la boca, como si el mundo todavía fuera seguro. Matías se quedó un instante, respirando el olor a talco, y su corazón quiso romperse ahí mismo, pero se obligó a guardar ese dolor como combustible. Bajó a la cocina, donde el reloj digital brillaba en verde. 2:13 AM. La casa callaba, pero en la planta alta se oyó una puerta cerrarse suave. Vanessa se movía, preparando su jugada, con esa serenidad de quien cree que la ley es su cartera. Matías fue al despacho, abrió la caja fuerte, sacó la memoria roja y la conectó otra vez. Buscó un archivo en particular. Órdenes internas. No sabía si existía, lo necesitaba. Apareció. Y el primer audio era la voz de Vanessa, clara como un cuchillo recién lavado. Con ellos no se habla. Si responden a sonidos, se arruina todo. ¿Entiendes? Todo. Matías sintió un escalofrío. Se arruina todo. No dijo su tratamiento, no dijo su bienestar. Dijo todo. Como quien protege un negocio, no a 2 niños. Copió el archivo a 3 dispositivos distintos. Uno se quedó en la caja fuerte, otro lo guardó en el auto. El tercero lo envió encriptado a su abogado. Prueba duplicada. Prueba imposible de borrar. A las 3:04 AM, una notificación entró en su correo. Solicitud de medidas urgentes presentada. Venía adjunta una evaluación psicológica, con su nombre, con conclusiones que lo pintaban como un padre negador, inestable, obsesionado con que los niños oyen. Matías tuvo que agarrar el borde del escritorio, porque esa evaluación tenía fecha de ayer. ¿Usted entiende lo que significa? Que mientras él estaba con inversores, alguien ya estaba escribiendo el final. Matías abrió el PDF y ahí estaba. Un sello, un número de colegiado y una firma digital. Todo perfecto. Todo falso. Y en la esquina una dirección de correo, drdeortega.consult. El mismo nombre que aparecía en el teléfono de Vanessa. Matías no lloró. Se levantó, fue hasta la puerta del dormitorio principal y escuchó. Dentro, Vanessa respiraba tranquila, como quien ya ganó. Matías volvió a su oficina y con una paciencia que daba miedo, preparó otra cosa. Una carpeta física con copias certificadas, capturas, registros de acceso y un resumen cronológico. Cada hoja tenía una pestaña. Cada pestaña era un clavo. A las 5:30 AM, la mansión olía a café recién hecho. Vanessa bajó impecable, vestida como para una foto. Sonrió al ver a Matías despierto. «¡Qué bien!», dijo. «¿Estás cooperando?». Matías levantó la taza fingiendo normalidad. «Solo quiero hacerlo bien», respondió. Vanessa miró hacia el pasillo de los niños. «Los preparo yo», anunció como quien declara propiedad. Matías asintió y la dejó subir. Usted quizá estaría gritando por dentro. «¡Deténla ya!». Pero aquí está el detalle. Él necesitaba que ella intentara. Necesitaba el video. Necesitaba la prueba viva de su intención. 5:58 AM. En el monitor, se vio a Vanessa entrar al cuarto de Gael y Bruno con una maleta pequeña. La abrió sobre una silla. Metió ropa. Metió documentos. Metió un frasco de gotas con etiqueta médica. Bruno se despertó y la miró. Vanessa sonrió y le puso un dedo en los labios. «Shh». Gael empezó a llorar bajito, buscando a su padre con la mirada. Y entonces, justo cuando Vanessa alzó a Bruno en brazos y tomó a Gael de la mano, la puerta del cuarto se cerró sola detrás de ella con un clic. Vanessa se giró, sorprendida, porque Matías acababa de activar el seguro electrónico desde abajo. Y en el pasillo, 2 sombras de seguridad avanzaron en silencio. Los 2 hombres de seguridad avanzaron por el pasillo como sombras disciplinadas. Vanessa, con Bruno en brazos y a Gael tirándole la mano, se quedó inmóvil un segundo. Y entonces cambió. No discutió, no forcejeó, actuó. Su rostro se desarmó en una tristeza teatral y su voz explotó en un grito agudo, calculado para atravesar paredes y cámaras. «¡Ayuda! ¡Matías me está encerrando! ¡Quiere llevarse a los niños!». Gael se sobresaltó. Bruno empezó a llorar, pegando la carita al hombro de Vanessa. Y ahí está el horror. El llanto de un niño siempre suena a verdad, aunque el adulto lo use como arma. Los guardias dudaron apenas. Esa duda es oro para alguien como Vanessa. Matías subió las escaleras con pasos firmes, sin correr. Llegó al pasillo y vio la escena completa. La maleta abierta, el frasco de gotas, los niños temblando.
Vanessa con ojos brillantes como si estuviera en peligro mortal, y las cámaras registrándolo todo. «Bajen la voz», ordenó Matías seco a los guardias. «Nadie toca a los niños». Vanessa lo miró con una compasión falsa que daba ganas de gritar. «¿Ves?», susurró como si hablara con un juez invisible. «Así es, controlador, frío, inestable». Y antes de que Matías pudiera acercarse, ella apretó algo en su muñeca. Un botón pequeño, elegante. El pánico privado convertido en llamada oficial. Abajo, la alarma de la casa no sonó fuerte. Sonó como un suspiro tecnológico, pero el sistema ya había hecho lo suyo. Aviso automático a una línea de emergencias. Usted lo sentiría en el estómago, cuando el peligro no viene con golpes, sino con procedimientos. Matías dio un paso. Vanessa retrocedió como si él fuera una amenaza física. Y esa distancia, esa postura, ese miedo perfecto, era una fotografía mental para cualquiera que llegara en ese momento. «No te acerques», dijo ella con voz quebrada. «Por favor, por los niños». Matías se quedó quieto. Miró a Gael, que lo buscaba con ojos mojados. Miró a Bruno, que soltaba un gemido cansado, y tragó saliva. «Gael, Bruno», susurró él, y lo dijo como se dice una promesa tarde. En el monitor del pasillo, una luz roja parpadeó. Grabando. Sí, la verdad estaba entrando en una caja. Pero Vanessa también estaba construyendo su propia verdad, más rápida, más sucia, más creíble para un extraño. El timbre sonó. Esta vez no fue largo, fue insistente. 2 golpes secos, luego una voz desde abajo. «Policía, abre la puerta». Matías bajó despacio, como quien camina sobre vidrio. Abrió. 2 agentes. Un funcionario con carpeta, y detrás un hombre con chaleco que decía «Protección de menores». Todo demasiado rápido, como si ya los estuvieran esperando. El funcionario levantó la carpeta sin mirarlo a los ojos. «Señor Calderón, existe una solicitud urgente por riesgo emocional de los menores. Medida provisional mientras se evalúa el entorno. La señora Luján queda autorizada para trasladarlos temporalmente». Temporariamente. Esa palabra es un agujero negro. Se traga semanas, meses, años, si uno se descuida. Matías sintió un impulso salvaje de gritar, «¡Es mentira!», pero se obligó a no regalarle a Vanessa el espectáculo que ella necesitaba. «Tengo evidencia», dijo firme. «Tengo grabaciones, documentos falsificados, pagos». El agente lo miró con cansancio profesional. «Eso lo presentará ante el juez, señor. Ahora necesitamos evitar un conflicto». Arriba, Vanessa bajó con los niños como si descendiera de un escenario. Lloraba sin lágrimas reales. Besó la cabeza de Bruno para la foto invisible. Acarició a Gael para la narrativa. Y entonces, como estocada final, miró a Matías con una sonrisa mínima, privada, que nadie más vio. «Te gané», decía sin hablar. El funcionario pidió que Matías mantuviera distancia. Los niños, confundidos, estiraron los brazos hacia él por un segundo, y Vanessa los giró con suavidad firme, como quien acomoda objetos frágiles. Usted sentiría esa rabia impotente, ¿verdad? Si la siente, escriba «no más mentiras», porque esto no era amor, era robo con guantes blancos. Cuando la puerta se abrió para que salieran, ocurrió otra puñalada. Uno de los agentes recibió un mensaje por radio y miró a Matías de reojo. También hay una denuncia anónima sobre una empleada, Alma Paredes. Posible situación migratoria irregular y presunta sustracción en la casa. Matías se quedó helado. Vanessa no parpadeó. Solo ajustó el abrigo y apretó más fuerte la mano de Gael. «Pobrecita», dijo en voz alta, dulce. «Ojalá la ayuden, pero que no vuelva a acercarse a mis niños». Mis niños. Matías vio cómo se los llevaban hacia el vehículo. Oyó el cierre de la puerta como un disparo mudo. Y en ese mismo instante, su celular vibró con un video nuevo desde las cámaras internas. Alguien había entrado a su oficina mientras todo ocurría arriba. La pantalla mostró una mano femenina abriendo la caja fuerte, y la cinta roja de la memoria desapareciendo. El vehículo se tragó a Gael y a Bruno como si fuera una boca de metal. La puerta se cerró. El motor arrancó. Y Matías se quedó con la mano suspendida en el aire, como si todavía pudiera detener el tiempo con los dedos. Pero el tiempo no se detiene. Se ríe. El teléfono vibró otra vez. El video de seguridad seguía en reproducción. Una mano femenina,
Uñas cuidadas, abriendo la caja fuerte con una tranquilidad obscena. Y luego la cinta roja, ese pequeño faro, desapareciendo en un bolso. Matías subió las escaleras con una frialdad que asustaba. No era falta de amor, era la mente intentando no explotar. Entró a la oficina y encontró la caja fuerte abierta, vacía. El aire olía a perfume dulce, como si Vanessa hubiera firmado su victoria con aroma. En el escritorio, un detalle. Un arete pequeño, brillante, de esos que Vanessa usaba cuando iba a eventos. Matías lo tomó con un pañuelo, sin tocarlo directo. Guardó el arete en una bolsa plástica. Prueba. Huella. Otra pieza. Se oyó el clic de una puerta arriba. Vanessa aún estaba en la casa. Se movía como reina después de un golpe exitoso. Matías no la enfrentó. Bajó al cuarto de seguridad y revisó la grabación completa. Vanessa abriendo el cajón, sacando documentos, mirando a la cámara como quien no teme porque cree que manda. Y luego, lo más grave, escribiendo un mensaje en su teléfono con una sonrisa tranquila. ¿A quién escribía cuando acababa de robar una prueba? Matías amplió la imagen, cuadro por cuadro, hasta que se vieron letras en la pantalla reflejada del móvil. No todo, pero sí lo suficiente. Ortega, ya está. Salimos hoy, no dejes cabos. Salimos hoy. Esa frase no sonaba a custodia, sonaba a fuga. Matías respiró hondo y llamó a su abogado. Esta vez no pidió opinión, dio instrucciones. Pidan audiencia urgente, hoy, y soliciten orden de no salida del país para Vanessa y para los menores, ya. Del otro lado, silencio, luego una voz seria. Sin la memoria, será más difícil. Matías miró el arete en la bolsa. No solo tenía una copia, respondió y no explicó más. Porque había duplicado, porque había aprendido rápido, porque el cazador ya estaba despierto. A los pocos minutos, Seguridad envió un mensaje. Detectamos movimiento en el apartamento donde vive Alma. 2 personas tocaron. Ella no abrió. Ahora están esperando en la esquina. Matías sintió un golpe seco en el pecho. No era solo una amenaza. Era un cerco. Saquen a Alma de ahí, ordenó. Sin sirenas, sin llamar la atención. Llévenla al lugar seguro. Mientras tanto, Vanessa bajó a la sala con una serenidad insultante. Se sirvió café. Se sentó como si fuera su casa, como si Matías fuera un invitado. Lo siento por la escena, dijo suave mirando su taza. Pero era necesario, tú estabas confundido. Matías la observó sin pestañear. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó. Vanessa alzó las cejas, ofendida, perfecta. En un lugar tranquilo, con gente profesional, por su condición. Hizo una pausa y clavó el puñal con elegancia. Si colaboras, los verás pronto. Matías sintió que le ardían las manos, pero no levantó la voz. Quiero la dirección. Vanessa sonrió, todo a su tiempo. Luego se levantó, caminó hacia él y le acomodó el cuello de la camisa como si fuera un gesto de pareja. Su boca cerca de su oído, su voz como seda. Matías, no intentes ser héroe ahora. Vas a perder. Y salió, dejándolo con el eco de su perfume. En el garage, Matías encontró una nota sobre el tablero del auto de Vanessa. Viaje reprogramado. Y debajo, un recibo de una clínica privada con fecha de ese mismo día a nombre de Ortega. Matías guardó el recibo. Otro clavo. A la tarde, en una oficina discreta fuera de la mansión, Alma llegó escoltada, pálida, con la bolsa de tela apretada contra el pecho. Al verlo, no corrió hacia él. No pidió perdón. Solo preguntó con un hilo de voz. ¿Se los llevó? Matías asintió. Alma se tapó la boca y por primera vez se le escapó un sollozo. No por ella, por esos niños que sabía que iban a volver al silencio impuesto. Matías se inclinó hacia ella, por fin humano. Necesito todo lo que sabe, dijo, sin adornos, sin miedo. Si vamos a recuperar a Gael y Bruno, tenemos que destruir el relato. Alma respiró temblando, miró alrededor y luego sacó algo de su bolsa. Un cuaderno viejo, hojas dobladas, manchas de cloro. En la portada, escrito a mano, horarios, visitas, pagos. Yo anoté todo, susurró, porque sabía que algún día usted iba a despertar. Matías tomó el cuaderno como si fuera un arma sagrada. Y entonces el teléfono de Alma vibró. Número desconocido. Alma lo miró y se quedó rígida.
Es ella, dijo sin aire. Y cuando ella llama, no es para hablar, es para ordenar. El teléfono de Alma vibró otra vez, insistente, como un insecto atrapado en un vaso. Ella lo miró con ojos grandes, mojados, y no tuvo que explicar nada. Matías lo entendió en su propia piel. Cuando Vanessa llamaba, no pedía, cobraba. Matías señaló la mesa con un gesto firme. Alma dejó el celular ahí como si fuera una prueba tóxica. Él activó el altavoz y sin que ella lo viera, apretó grabar en su teléfono secundario. ¿Alma? La voz de Vanessa llegó suave, casi cariñosa. ¡Qué alivio! Temí que estuvieras haciendo tonterías. Alma tragó saliva. Sus dedos se aferraron al borde de la silla. No, señora, susurró. Ay, no me digas señora, ya no estamos en la casa. Una pausa corta, dulce. Mira, te lo pondré fácil. Devuelves lo que te llevaste y yo hago que esa denuncia desaparezca. Matías apretó la mandíbula. Así que era cierto. La acusación ya estaba en marcha. Yo no me llevé nada, dijo Alma, y la voz se le quebró por un segundo. Vanessa soltó una risita mínima, como si la mentira le divirtiera. No me hagas perder el tiempo. Ya hablé con gente, y tú sabes lo rápido que se mueven cuando alguien sin papeles se pone rebelde. La palabra papeles sonó como una cadena arrastrándose. Además, Matías está alterado, y cuando un hombre poderoso se altera, arrastra a todos. Usted siente ese asco, ¿verdad? Cuando alguien usa el estatus como arma y el miedo como bozal. Si le da rabia, escriba no al abuso, no por moda, por principios. Matías no habló. Dejó que Vanessa creyera que Alma estaba sola. Dime dónde estás, pidió Vanessa, todavía dulce. Te mando un auto, lo arreglamos, y prometo que no vuelves a ver a mis niños. Mis niños, otra vez. Como si el amor se pudiera firmar en un papel. Alma miró a Matías de reojo, pidiendo permiso con los ojos. Él negó apenas con la cabeza. No puedo, dijo Alma. La voz de Vanessa cambió. Seguía baja, pero ya no era miel. Era vidrio. Entonces escucha bien. Tengo algo que te pertenece, y si no vienes, lo rompo, igual que a ti. Otra pausa y el golpe final. Y no te preocupes por Gael y Bruno. Están donde deben estar, en silencio. Matías sintió que se le encendía la sangre. En silencio. Esa frase era una confesión sin querer. Vanessa cortó la llamada como quien apaga una luz. Durante 2 segundos nadie habló. Solo se oyó el zumbido del aire acondicionado, frío, indiferente, como la mansión. Alma se cubrió la cara con las manos. Ella sabe todo, murmuró. Siempre sabe. Matías tomó el cuaderno manchado de cloro y lo abrió con cuidado, como si fuera un documento antiguo. Fechas, horarios, nombres, placas, visita nocturna, maletín negro, Ortega. Y en medio de esas líneas temblorosas, una anotación que le pinchó el estómago. Efectivo entregado a Alma. Matías levantó la vista. No acusó, solo miró. Ese silencio. Ese es el silencio que más duele. Alma bajó las manos despacio. Tenía la cara cansada, honesta, rota de tanto callar. No era pago por mí, dijo rápido con vergüenza. Me obligaban a recibirlo para comprar cosas especiales, juguetes, aparatos, lo que ella ordenaba. Si me negaba decía que yo robaba igual. Era una trampa. Todo era una trampa. Matías no asintió todavía, no porque no le creyera, porque necesitaba confirmar cada pieza. Un cazador no se permite fe ciega, aunque le duela. Vamos a convertir esto en evidencia, dijo al fin, y su voz sonó como un cierre metálico. Hoy mismo. Ordenó a su equipo digitalizar cada página, guardar copias con sello de tiempo y cruzar nombres con la auditoría bancaria. Cada coincidencia sería un escalón más hacia el juez, hacia el comité, hacia la caída pública. Entonces llegó el aviso por el intercomunicador interno del lugar seguro, un susurro del guardia. Señor Calderón, hay un vehículo afuera desde hace 10 minutos. 2 hombres. No se bajan. Miran la entrada. Matías sintió el mismo frío que sintió cuando vio la mano en su caja fuerte. Se levantó. Guardó el cuaderno. Tomó la bolsa con el arete como si fuera una llave. Y miró a Alma, directo,
sin suavizar la verdad. Este lugar ya no es seguro. Alma se puso de pie, temblando, y en ese instante sonó un golpe seco en la puerta principal, luego otro. Una voz masculina, oficial, atravesó la madera. «Abra, verificación de identidad». Matías y Alma se miraron, porque el golpe no era de cortesía, era de captura. El golpe volvió a sonar, más fuerte, como si la madera fuera culpable de algo. En el lugar seguro, el aire se volvió denso, caliente, y Alma se quedó con la mirada clavada en la puerta, como quien mira un precipicio. «Abra, verificación de identidad», repitió la voz masculina ya sin paciencia. Matías no corrió. Esa es la diferencia entre pánico y estrategia. El pánico hace ruido, la estrategia hace pasos. Señaló a Alma hacia el pasillo interior, donde una pared falsa ocultaba una salida secundaria, y le habló sin mirarla, como si le diera instrucciones a su propio corazón. «No diga su nombre, no responda. Si pasa algo, usted se queda con mi gente y con este cuaderno». Alma apretó el cuaderno manchado de cloro contra el pecho. Asintió, pero sus labios temblaban. En sus ojos había esa vergüenza injusta de quien siempre ha sido tratada como error. Matías se acercó a la puerta y activó la grabación del teléfono. Abrió solo con la cadena puesta. Un hilo de luz entró. Afuera había 2 hombres, ropa oscura, 0 uniforme. Uno sostenía una carpeta, el otro miraba alrededor como quien cuenta ventanas. El frío de la calle se coló por la rendija, y con él un olor a gasolina y café barato. «Documento», dijo el de la carpeta, levantando una credencial demasiado rápido para que se leyera. «Tenemos reporte». Matías inclinó la cabeza, tranquilo. «Muéstremela otra vez, despacio, y la orden por escrito». Los hombres se miraron. Ese microsegundo es el que delata a cualquiera. El de atrás dio un paso hacia la puerta, como si quisiera empujar. «No complique», gruñó. Matías no retrocedió. Solo levantó el teléfono para que lo vieran, sin agresión. «Estoy grabando. Ya hay un abogado escuchando en línea. Si esto es oficial, perfecto. Si no lo es, su cara quedará guardada en 3 servidores». El hombre de la carpeta tragó saliva. Intentó sonreír. «Señor, la señora que está ahí tiene problemas. Y usted también si la encubre. ¿Usted siente cómo intentan ensuciar la verdad con palabras? Esa es la táctica, que el miedo huela más fuerte que los hechos». Matías respondió con una voz baja, de hielo pulido. «Entonces traiga a un agente uniformado, y una orden. Lo demás es intimidación». El de atrás apretó los dientes, furioso, y por un segundo Matías vio el verdadero rostro. No verificación, sino cacería. El hombre de la carpeta dio un tirón suave al otro, una señal de retirada. Pero antes de irse lanzó la última amenaza como una moneda sucia. No va a poder protegerla siempre. Se alejaron hacia un vehículo estacionado a media cuadra, y Matías, sin moverse de la puerta, alcanzó a ver un detalle. La matrícula cubierta parcialmente con barro fresco. No era casualidad, era hábito. Cerró con doble seguro. Recién entonces exhaló. En el pasillo interior, Alma estaba pálida, pero de pie. Cuando lo vio, soltó una lágrima silenciosa, como si se le escapara la última gota de fuerza. «Lo siento, yo solo limpiaba», susurró. Matías negó con la cabeza, y sus palabras fueron un golpe suave, pero justo. «Usted no solo limpiaba, usted dio, usted anotó, y eso vale más que el mármol de mi casa. Si a usted alguna vez le hicieron sentir pequeño por trabajar con las manos, dígame, ¿no le da ganas de que por una vez la dignidad gane? Comente dignidad si está de ese lado». Matías pidió a seguridad que revisaran cámaras externas. En la pantalla, el vehículo arrancó. Un guardia amplió la imagen, cuadro por cuadro, hasta captar lo único que el barro no tapó. 3 números y una letra. Suficiente para buscar, suficiente para seguir el rastro. «Que lo sigan a distancia, sin contacto», ordenó Matías. «Quiero destino, quiero conexiones». Luego recibió una llamada de su abogado. La voz sonó dura. «Vanessa solicitó una orden de restricción. Dice que usted intimidó a personal médico y que está obsesionado con sonidos. Quiere que se le prohíba acercarse al lugar donde están los niños». Matías cerró los ojos un segundo. Era exactamente lo que ella quería, convertir el amor en delito. «Bien», dijo él, y esa palabra asustó por lo tranquila. «Entonces iremos por donde no puede mentir,
bancos, registros, peritos independientes y testigos. Alma levantó la cabeza. «Yo puedo decir lo que vi», murmuró. «Pero si hablo, ella va... Matías la interrumpió sin dureza, con una certeza que por fin sonaba a protección real. «Si habla, yo la cubro. Y si ella intenta tocarla, la expongo». El teléfono de Matías vibró con un mensaje nuevo de seguridad. «Vehículo llega a clínica privada. Letrero. Ortega. Entró una mujer con abrigo claro. Parece Vanessa». Matías sintió cómo el mundo se alineaba en una línea recta de causa y efecto. Miró a Alma, y su voz bajó como un juramento. «Hoy mismo vamos a esa clínica, pero no a gritar, a registrar, a documentar, a cazar». En ese instante, otro mensaje entró, esta vez desde un número desconocido. Solo una foto. Gael y Bruno, sentados en una sala blanca, ojos rojos de llorar. Un adulto fuera de cuadro les ponía un dedo en los labios, y debajo, una frase corta, sin firma. «Si quieres verlo sonreír otra vez, deja de buscar». La foto de Gael y Bruno en esa sala blanca era una cuchillada sin sangre, sus caritas cansadas, ese dedo ajeno pidiendo silencio, y la frase debajo, «Deja de buscar». Matías sostuvo el teléfono sin parpadear. Usted habría querido romper algo, ¿verdad? Pero él no rompió nada. Guardó el dolor como quien guarda munición. «Esto es extorsión», dijo, bajo, y no lo dijo para Alma. Lo dijo para sí mismo, para no olvidar el nombre real de lo que enfrentaba. Alma se acercó un paso temblando. «Esa sala, yo la vi una vez», susurró. «No es hospital de niños, es un lugar donde los callan». Matías levantó la mirada. «¿Cómo lo sabe?» Alma apretó el cuaderno como si las páginas fueran su escudo. Porque cuando ella traía especialistas, les pedían que no lloraran, que no respondieran, y si lloraban, les daban gotas, siempre gotas. Matías recordó el frasco en la maleta. Lo vio como un fantasma en su mano. Respiró hondo. «Hoy no vamos a entrar a rescatar», dijo. «Hoy vamos a probar». Sacó una carpeta y empezó a ordenar piezas sobre la mesa. El arete en bolsa, capturas del código secundario, registro de apertura programada, la evaluación psicológica falsa, el recibo de la clínica Ortega, el audio de Vanessa hablando de arruinarlo todo, y ahora la foto amenazante. Diferentes tipos de evidencia, diferentes rutas al mismo centro. La bomba de la verdad ya tenía pólvora y mecha. Solo faltaba el detonador público. Matías llamó a un perito digital independiente. No alguien de su empresa, no alguien comprable. Un profesional que vivía de su reputación, no de favores. «Necesito rastrear el origen de este mensaje», dijo mostrándole la foto. «Metadatos, ruta, lo que se pueda, legal, limpio». El perito asintió y empezó a trabajar. Teclado rápido, pantalla fría. Cada clic era un paso más cerca de la jaula del depredador. Mientras tanto, Matías escribió a su abogado. Solicitar orden de protección para testigo Alma Paredes. Presentar denuncia por amenazas y obstrucción. Adjuntar grabación llamada de Vanessa. El abogado respondió con una palabra. «Hecho». Alma lo miró, incrédula. ¿De verdad va a protegerme? Matías no hizo promesas bonitas. Hizo una afirmación seca, que es la única que sirve cuando hay peligro. Si te tocan, caen. Salieron hacia la clínica Ortega en un auto discreto, sin escolta visible. La ciudad afuera seguía con su vida. Gente con bolsas, señoras cruzando la calle, un perro ladrando a una moto. Contraste cruel. El mundo no sabe cuando alguien está robando niños a plena luz. Frente a la clínica, el edificio parecía limpio, moderno, casi amable. Eso es lo que más asusta. Los lugares donde se hace daño suelen oler a desinfectante. Matías no entró. Se estacionó al otro lado. Observó. Y ahí, como un regalo venenoso del destino, vio a Vanessa salir por una puerta lateral. No estaba sola. Un hombre de bata blanca, canoso, con sonrisa de doctor, le entregó una carpeta. Vanessa la guardó con cuidado, como quien guarda un botín. Matías tomó fotos. Zoom. Placa del auto. Hora exacta. Grabación continua. «Ese es Ortega», susurró Alma con la voz rota. Él venía a la casa, no a curar, a firmar. Matías sintió una rabia tan fría que parecía hielo dentro del pecho. Vanessa subió a su vehículo y antes de arrancar,
Miró alrededor como si oliera peligro. Sus ojos pasaron por el auto de Matías, pero no lo reconoció. O fingió no hacerlo. Arrancó. Matías la siguió a distancia, sin apuro, como un lobo que no muerde hasta estar seguro. Doblaron 2 calles, 3, y llegaron a un portón discreto, sin letrero. Una casa grande, sin lujo. Ventanas con cortinas gruesas. Silencio. Vanessa entró con un código. El portón se cerró. Seguridad mandó un mensaje. Esa propiedad está a nombre de una offshore. Coincide con cuentas de desvío. Matías apretó el volante. Alma se llevó una mano a la boca. Ahí es donde los llevan, susurró. Yo escuché a uno decir la casa de transición. Casa de transición, como si los niños fueran paquetes. El teléfono de Matías vibró con el informe del perito digital. Origen probable del mensaje. Número asociado a Clínica Ortega. Podemos solicitar judicialmente registros. Matías miró el portón cerrado y la voz se le volvió un susurro de metal. Perfecto, ya tenemos la cuerda. Ahora falta el nudo. Y entonces, desde dentro de la propiedad, se oyó algo que atravesó las cortinas y el cemento. Un llanto pequeño, ahogado, seguido por un shh autoritario. Matías se quedó quieto, porque reconoció ese llanto, el de Bruno. El llanto de Bruno atravesó el portón como una aguja. No era fuerte, era peor. Era un llanto cansado, aprendido, como si ya supiera que nadie debe oírlo. Y después ese shh autoritario, seco, como una tapa cerrándose. Alma se llevó las manos al pecho, temblando. No están bien, susurró. Matías sintió que el instinto le empujaba a bajar del auto, a patear ese portón, a romperlo todo. Pero la rabia impulsiva era justo lo que Vanessa estaba esperando. Él respiró despacio, con una frialdad que dolía, y tomó una decisión que solo toma un padre cuando entiende el juego. No rescataría con fuerza, rescataría con pruebas. Sacó del maletero un micrófono direccional, discreto, negro, como un dedo señalando la verdad. Lo colocó apuntando a la casa, entre sombras, sin cruzar la propiedad. La luz roja de grabación se encendió. No es por morbo, le dijo a Alma bajito. Es para que nadie pueda decir que lo imaginamos. Usted sabe lo que se siente, ¿verdad? Esa mezcla de culpa y necesidad cuando uno documenta algo horrible porque el mundo exige evidencia antes de creer. Si le ha tocado, escriba «te creo». A veces una frase así sostiene a alguien. Pasaron minutos. El viento movía hojas secas. La casa detrás del portón seguía muda. Hasta que una voz femenina se coló, apagada pero clara, como un veneno bien pronunciado. Silencio. Si lloras, no hay premio. Alma cerró los ojos. Matías apretó el puño. La grabación captó todo. Luego, un sonido distinto. Frasco agitándose. Gotas cayendo en una cucharita. Un «abre la boca» que no sonaba a cuidado, sonaba a control. Matías tragó saliva. No podía ver a sus hijos, pero podía oír cómo los domesticaban. El teléfono vibró con un mensaje del abogado. Si tiene ubicación, puedo pedir medida urgente. Pero cuidado, ella alegará acoso si usted se acerca. Matías miró el portón, y el portón parecía una boca cerrada con llave. No me acerco, respondió. Estoy registrando desde vía pública. Y tengo amenaza directa por mensaje. Envió la foto amenazante, el recibo de Ortega y la grabación recién capturada. Cada archivo era un ladrillo en una pared que Vanessa no podría atravesar con sonrisas. Entonces llegó otra vibración, esta vez del jefe de cumplimiento. Encontramos algo peor. Pagos a offshore salieron de cuentas vinculadas a su empresa. Si esto explota, arrastra a los inversores. Puede ser escándalo público. Matías se quedó inmóvil. Ahí estaba el giro oscuro. No solo le robaban a él. Usaron su propia firma corporativa, su estructura, su prestigio, como vehículo. Si la verdad salía, él también podía caer, aunque fuera víctima. Alma lo miró, leyendo el cambio en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó. Matías apretó la mandíbula y su voz salió baja, sin drama, pero con la gravedad de una sentencia. «Que para salvar a mis hijos, quizá tenga que incendiar mi propia imagen». Y aún así no dudó. «Avise al comité», ordenó por mensaje. «Preparen sesión urgente. Quiero auditoría completa y ruta de beneficiarios. Hoy». La trampa ya no era solo personal, era institucional, y eso ponía a Vanessa contra una pared. Cuando entra el dinero de inversores, la máscara social deja de proteger.
Un auto pasó despacio frente a ellos, demasiado despacio. Alma se encogió. «Ese no estaba antes», susurró. Matías miró por el retrovisor. Luces apagadas, ventanas oscuras. El mismo estilo de los hombres que golpearon la puerta del lugar seguro. El micrófono captó otra frase dentro de la casa, un susurro que heló. «Si él insiste, nos vamos hoy. No dejamos rastro, nos vamos». Matías sintió un vacío en el estómago. Vanessa estaba por mover a los niños otra vez, cambiar de jaula, borrar huellas. Y entonces, como si la amenaza llamara a su propia policía, un patrullero dobló la esquina y se detuvo cerca. Luces azules apagadas, pero presencia clara. Un agente bajó y caminó hacia el auto de Matías con mano en el cinturón. «Señor», dijo, mirando el portón y luego a ellos, «recibimos reporte de personas sospechosas vigilando una propiedad privada». Matías levantó el teléfono, tranquilo, mostrando la pantalla con la ubicación y el mensaje de amenaza. «Estoy documentando un posible abuso infantil, todo desde la calle, y ya está en manos de mi abogado». El agente dudó, miró a Alma, miró el auto, y en ese segundo, el celular de Matías recibió una notificación como un golpe final. Orden provisional emitida, prohibido acercamiento a menores y a domicilio temporal designado. Incumplimiento, detención. Matías leyó la palabra detención y sintió que el mundo se inclinaba. Porque ahora, si daba un paso mal, Vanessa no solo se quedaba con los niños, lo metía en una celda. La palabra detención brilló en la pantalla como un candado. Matías sintió que el aire se le volvía áspero, no por miedo a una celda, por miedo a que ese candado se cerrara entre él y Gael y Bruno para siempre. El agente seguía ahí, esperando una explicación simple para un mundo que nunca es simple. Alma, a su lado, parecía una hoja a punto de romperse. Matías guardó el teléfono, no discutió con la ley. Aprendió el nuevo terreno. Si Vanessa ya tenía el papel, el movimiento debía ser quirúrgico. «Oficial», dijo con respeto, «nos vamos. Tiene mi contacto. Mi abogado ya recibió la evidencia». El agente asintió, desconfiado pero sin causa para detenerlos. Y Matías arrancó despacio, tragándose el impulso de mirar atrás. Porque mirar atrás duele, y duele más cuando no puedes entrar. A una cuadra, el celular vibró con un mensaje de Vanessa. Ni siquiera se molestó en disimular. «Vi tu auto. Qué pena. Ahora sí, si te acercas, te llevo preso. Fírmalo de mañana y te dejo verlos». Usted siente el asco, ¿verdad? El chantaje vestido de acuerdo. Si le indigna, escriba «no se negocia con niños». Que quede claro. Matías no respondió. Tomó captura, guardó y envió al abogado. Amenaza directa. Ubicación. Esto prueba control y seguimiento. Luego miró a Alma. «Hoy vas a estar protegida», dijo. «Y vas a hablar, pero no todavía. Primero vamos a quitarle el escenario». La llevaron a otro sitio, más seguro, con vigilancia discreta. Ahí, Matías llamó al comité de cumplimiento de su empresa. No a una reunión, a una intervención. La pantalla se llenó de rostros serios, directores, abogados internos, auditoría, inversores clave, gente que vive de números, no de lágrimas. Matías no contó su dolor. Mostró datos. Transferencias a offshore, facturas infladas, proveedores fantasma, coincidencias con fechas de tratamientos, nombres cruzados con la clínica Ortega y un mapa simple, flechas de dinero saliendo de cuentas corporativas hacia sombras. Los rostros cambiaron. Cuando el dinero de inversores se toca, la paciencia se vuelve a cero. «Esto es fraude», dijo alguien. «Y riesgo reputacional extremo», dijo otro. Matías asintió, frío. «Y también es un arma contra mis hijos», remató. Pidió algo que nadie esperaba de un hombre conocido por controlar su imagen. Autorizó una investigación externa, independiente, con peritos, con posibilidad de entregarlo todo a fiscalía si era necesario. Usted entiende la magnitud, ¿verdad? Él estaba dejando que lo revisaran a él mismo. Estaba arriesgando su imperio para rescatar a 2 niños. En el chat de la videollamada, su abogado escribió: «Audiencia urgente aceptada, mañana 9 a.m. Custodia y medidas cautelares. Necesitamos paquete de pruebas final». Matías cerró los ojos un segundo. Mañana. El reloj ya estaba corriendo. Esa noche, Vanessa hizo su falsa victoria completa. Publicó una foto en redes, ella con una manta sobre los hombros, mirada triste, texto perfecto. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bienestar de los más vulnerables.
Gracias a quienes nos apoyan. Nada de nombres, todo insinuación. Los comentarios se llenaron de corazones, de fuerza, de gente creyéndole. Matías vio esa publicación sin parpadear. Y ahí está el detalle. No se rompió. No discutió. Sonrió apenas, porque entendió algo simple. Vanessa acababa de hacer pública su narrativa. Eso la obligaba a sostenerla. Y lo público, cuando cae, cae más fuerte. A medianoche, el perito digital llamó. Confirmado, el número que envió la amenaza está registrado a nombre de la clínica, y el mensaje pasó por una plataforma interna, no personal. Esto vincula a Ortega y al lugar. Matías guardó el informe. Otra cuerda. Alma, desde la sala contigua, se acercó con el cuaderno abierto en una página marcada. «Hay algo más», dijo, y la voz le tembló. «Yo no quería escribirlo, pero lo hice». Matías bajó la mirada y vio la anotación final, escrita con tinta corrida. Vanessa dijo, «Si Matías muere en un accidente, todo será más fácil». Matías levantó la vista, lento. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de comprensión, porque ya no era solo custodia, era peligro real. Y en ese instante, el sistema de seguridad del lugar seguro lanzó una alerta. Vehículo no identificado en perímetro, 2 ocupantes, sin luces. Alma se quedó helada. Matías se puso de pie, muy despacio, como quien ya decidió algo irreversible. «Mañana la destruimos en público», susurró. «Pero esta noche, tenemos que sobrevivir». La alerta del vehículo en perímetro era un susurro rojo en la pantalla, pero para Matías sonó como un disparo. Afuera, la calle parecía tranquila, y esa es la trampa. La violencia más inteligente se disfraza de normalidad. «Apaguen luces interiores», ordenó Matías. «Nadie se asoma a ventanas. Cámaras en vivo, puertas dobles». Los guardias se movieron sin hablar, como piezas de ajedrez. Alma se quedó en medio de la sala, abrazándose, con esa mirada de quien ya ha aprendido que el miedo también tiene horarios. Matías se acercó a ella, pero no para consolarla con frases, para darle estructura. «Si entran, tú te vas por la salida de atrás con el guardia 1. No vuelvas la cabeza, ¿entendido?» Alma asintió, con lágrimas sostenidas. En su mano, el cuaderno temblaba como si tuviera pulso propio. A través del monitor, vieron el vehículo, oscuro, sin placas visibles, estacionado a media cuadra. 2 sombras. Una de ellas bajó, caminó lento hasta el buzón del edificio y dejó un sobre. Luego volvió al auto. No era ataque, era mensaje. Matías respiró despacio y pidió que uno de los guardias recogiera el sobre con guantes. Subió la imagen a pantalla grande. Sobre blanco, sin remitente. Su nombre escrito a mano, Matías Calderón. Lo abrió con cuidado, como quien abre una carta bomba. Dentro había una foto impresa. Gael dormido en una camilla, una mano adulta sujetándole la muñeca. Y al reverso, una frase corta. «Si abres la boca mañana, los niños se quedan mudos para siempre». Alma soltó un gemido ahogado, como si le hubieran apretado el pecho. Matías no se movió, pero sus ojos cambiaron, se volvieron más oscuros. «Eso es admisión», dijo él, y su voz era hielo con fuego debajo. «Amenaza directa, coacción. Esto entra mañana». El vehículo arrancó despacio y se perdió en la esquina, como si supiera que su misión estaba cumplida, sembrar terror. Y durante unos segundos, el silencio fue total. Solo el zumbido de los monitores, solo el tic del reloj, solo la respiración de Alma, temblorosa. «¿Y si cumplen?», susurró ella. Matías la miró con algo que por fin parecía compasión y culpa mezcladas. «Si no hablamos mañana, igual los pierdo», dijo. Ella no quiere custodia, quiere control, y el control siempre pide más. Alma bajó la mirada, y luego, como si el miedo le empujara una verdad al borde de la lengua, habló más rápido, más urgente. «Hay algo que nunca le dije, porque pensé que era demasiado sucio. Pero si mañana vamos a romper su máscara, usted tiene que saberlo». Matías no la apuró, solo esperó, firme, como un muro. Alma sacó del cuaderno una hoja doblada, escondida entre páginas. Era una copia borrosa de un contrato, un membrete, firmas, sellos. «Lo encontré en el sótano, debajo de una caja», dijo. Vanessa lo guardaba ahí. «Dice que si a los niños se les declara incapacidad irreversible, ella queda como tutora médica y administradora de un fideicomiso».
Matías sintió que el estómago se le vaciaba. ¿Un fideicomiso?, repitió. Alma asintió, llorando sin ruido. Un fideicomiso a nombre de Gael y Bruno, pero controlado por ella, con la casa como garantía. Con sus empresas como respaldo y tragó saliva. Y dice que si usted faltara, ella queda como beneficiaria por convivencia y dependencia. Dependencia. Esa palabra era el retrato de la trampa. Fabricar niños incapaces para justificar dinero, silencio y control legal. Y si Matías caía, el imperio completo podía quedar en manos de Vanessa con un papel perfecto. ¿Usted entiende ahora por qué ella necesitaba que los niños no oyeran? Porque si ellos oían, si hablaban, si vivían, el fideicomiso se volvía un crimen escrito. Matías tomó la hoja con guantes, la miró de cerca, y entonces vio algo aún peor. Un anexo con un nombre de empresa que él reconocía, una de sus propias filiales. Eso convertía todo en una bomba pública, no solo moral, corporativa, penal, titulares. Matías levantó la cabeza y por primera vez su voz no tembló por rabia, sino por claridad. Mañana no solo la enfrento en custodia, dijo. Mañana la llevo a un juicio por fraude, coacción y lavado. Y si mi apellido cae en el barro, que caiga, pero ella cae primero. A las 4:10 a.m., en la mesa, el paquete de pruebas quedó armado como una trampa de reloj. Auditorías, rutas offshore, grabación de la llamada, amenaza por mensaje, video de la casa de transición, informe del perito digital, el contrato del fideicomiso y testimonios listos. Solo faltaba una pieza final, una evaluación médica independiente de los niños. Un perito que, frente a un juez, confirmara lo que todos vieron en aquel sótano, que reaccionan al sonido. Matías miró el reloj, miró a Alma, y dijo la frase que hacía que todo dependiera de una sola jugada. Mañana, cuando el juez pregunte, voy a exigir que los niños entren a sala, y que un perito los evalúe ahí mismo, en vivo. Alma palideció. ¿Y si ella no los lleva?, susurró. Matías levantó el teléfono, mostró la pantalla con el mensaje de Vanessa y la foto amenazante. Entonces queda claro por qué no los lleva. Y en ese instante, como si el destino quisiera apretar más el cuello, entró un mensaje nuevo desde un número desconocido. Solo texto. Cambio de plan. Los niños no irán a la audiencia. Los niños no irán a la audiencia. La frase era breve, pero pesaba como un ataúd. Matías la leyó 2 veces y en la segunda lectura ya no sintió sorpresa. Sintió confirmación. Vanessa no pensaba defenderse con verdad. Pensaba esconder la evidencia viva. Alma se quedó inmóvil, como si el cuerpo le hubiera apagado los músculos. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró, y esa pregunta tenía hambre de esperanza. Matías no levantó la voz. Solo apretó el puente de la nariz y miró el paquete de pruebas sobre la mesa, ordenado como una maquinaria. Luego soltó el aire. Entonces la obligamos a mostrarlos, dijo. A las 7:20 a.m., el edificio de tribunales parecía un templo gris. Pasillos con eco, metal de detectores, olor a café viejo y papel. Allí el lujo no sirve, solo sirven los hechos. Matías entró con su abogado, con su equipo de cumplimiento y con una carpeta física que parecía una biblia de números. Alma entró detrás, escoltada, discreta, con el cuaderno como si cargara un pedazo de su propia vida. Usted habría notado los ojos sobre ellos, miradas que juzgan sin saber, murmullos, y en un rincón, un periodista con el celular listo. El nombre Calderón atraía cámaras como luz atrae insectos. En la sala, Vanessa ya estaba sentada, elegante, serenidad de vitrina, un pañuelo blanco en la mano para la foto perfecta. A su lado, el abogado. Detrás, un doctor con bata impecable, Ortega. Sonrisa de profesional. La clase de sonrisa que se usa para sellar mentiras con estética. Y, por supuesto, sin Gael y Bruno. Vanessa fingió preocupación al ver a Matías. No trajimos a los niños para protegerlos del estrés, dijo dulce para que todos oyeran. El padre está pasando por un episodio. Episodio, la palabra favorita de quien quiere convertir la verdad en delirio. El juez miró por encima de sus lentes. Señora Luján, la presencia de los menores fue solicitada para evaluación. ¿Dónde están? Vanessa bajó la mirada con falsa tristeza. En reposo, el doctor Ortega indicó. Ortega se aclaró la garganta como quien se prepara para un discurso escrito.
Los menores presentan hipersensibilidad y desregulación. Exponerlos a... Matías se levantó, no con ira, con precisión. Su señoría, dijo. Antes de que continúen, solicito que conste en acta que la señora Luján desobedeció una solicitud de evaluación en vivo, y presento evidencia de coacción para impedir que yo los vea o los evalúen. Su abogado entregó al secretario una carpeta con capturas, el mensaje «Deja de buscar», la foto amenazante y el último texto «Los niños no irán». El juez frunció el ceño. Vanessa sonrió apenas, como quien cree que todo es interpretable. «Eso no prueba nada», murmuró su abogado. Matías alzó otro documento. «Esto sí, registro del perito digital. Los mensajes provienen de la clínica asociada al doctor Ortega». Ortega parpadeó. Microsegundo. Pero usted lo habría visto. El juez miró a Ortega. ¿La clínica envió amenazas? Ortega tragó saliva y buscó la mirada de Vanessa. Ella se mantuvo serena, la máscara perfecta sosteniendo a un hombre menos perfecto. Matías continuó, y aquí viene lo que hace que el pecho se apriete. No pidió compasión, pidió auditoría. Además, su señoría, hay indicios de fraude, facturas infladas de tratamientos, pagos a proveedores fantasma y transferencias a offshore vinculadas a la señora Luján. Esto ya está bajo investigación externa por el comité de cumplimiento de mi empresa. Los inversores presentes, porque sí, algunos estaban ahí, en silencio, se removieron en sus asientos. Cuando el dinero de terceros entra a sala, la mentira pierde oxígeno. Vanessa levantó la mano, teatral. «Esto es un ataque para destruirme», dijo con voz temblorosa, perfecta. «Él quiere limpiar su culpa culpándome». Matías no reaccionó. Sacó el anexo del fideicomiso y lo colocó sobre la mesa con una suavidad mortal. «Entonces explique esto», dijo. «Un fideicomiso que se activa si se declara incapacidad irreversible de los niños, con ella como tutora médica y administradora, y con mi filial como respaldo». El juez levantó las cejas. Ortega se puso pálido. Vanessa sostuvo la sonrisa, pero la sonrisa se tensó en los bordes. Y justo cuando parecía que la sala empezaba a inclinarse, el abogado de Vanessa lanzó su golpe final. Un papel sellado. «Su señoría, solicitamos que la señora Paredes sea retirada. Tenemos denuncia formal por robo y situación migratoria irregular. Es una testigo interesada y peligrosa». Alma se quedó blanca. Ese fue el momento de victoria de Vanessa. La sala murmuró. El juez miró a Alma con severidad y la balanza parecía tambalearse hacia el miedo y el prejuicio. Matías vio a Alma encogerse. Y entonces hizo lo impensable. Se levantó y habló, no para defender su imagen, sino para defender a una mujer que el sistema suele aplastar. «Si ella es peligrosa, yo soy responsable de traerla», dijo. «Y si ustedes la detienen hoy, estarán deteniendo a la única persona que anotó, con fechas y nombres, quién entraba a mi casa cuando yo estaba ausente. Eso no es robo. Eso es testimonio». El juez levantó la mano. «Silencio», miró a Vanessa. «Señora Luján, si los menores no comparecen hoy, ordenaré verificación inmediata del domicilio temporal y evaluación independiente». Vanessa parpadeó. Por primera vez, un segundo de pánico real cruzó su rostro, porque el juez acababa de pedir lo que ella no podía permitir. Y en ese instante, el celular de Matías vibró con una alerta de seguridad. «Movimiento urgente. La propiedad Casa de Transición está siendo vaciada. Vehículo saliendo. Dirección desconocida». Matías levantó la vista y su voz salió apenas, como un susurro que sonaba a alarma. «Su señoría, están huyendo». El juez no levantó la voz, pero la sala sintió el golpe igual. «Si hay indicios de traslado para evadir esta audiencia, ordeno verificación inmediata del domicilio temporal, localización de los menores y evaluación independiente. Ahora». Vanessa intentó incorporarse con su pañuelo perfecto, como si todavía pudiera controlar el aire. «Su señoría, esto es un circo», dijo dulce. Pero la dulzura se le quebró cuando el juez añadió: «Y ordeno retención de pasaporte y entrega de teléfonos para preservación de evidencia, incluido el del doctor Ortega». Ortega palideció. Vanessa parpadeó, por fin humana, por fin asustada. Matías no sonrió, solo sintió cómo la trampa se cerraba. Su abogado ya estaba entregando peritaje digital, amenazas, el contrato del fideicomiso, auditorías con rutas offshore, facturas infladas y el registro de accesos a la casa. Pruebas frías, sin depender de cámaras casuales. La verdad como un paquete sellado. Afuera, en el pasillo,
El periodista que antes esperaba un chisme ahora olía sangre real. Fraude, custodia, empresa, inversores. El rumor empezó a moverse como fuego en papel. La policía salió con la orden en mano. Y justo ahí, el teléfono de Matías vibró. Seguridad. Los vehículos fueron interceptados a 3 kilómetros. Menores localizados. Matías sintió que el pecho se le partía y se recomponía al mismo tiempo. En una sala contigua, con un trabajador social y un perito independiente, entraron Gael y Bruno. No venían sonriendo. Venían apagados, como si alguien les hubiera bajado el volumen a la vida. Y aún así, al ver a Matías, los dos hicieron lo imposible. Sus ojos se abrieron y sus cuerpos se inclinaron hacia él, como si lo reconocieran con algo más profundo que la vista. El perito no hizo magia, hizo ciencia simple. Un sonajero suave, una palmada leve a un lado, un tono bajo desde un parlante. Gael giró la cabeza, Bruno levantó la mano. Y cuando Matías, con la garganta rota, susurró, «Aquí estoy», Bruno soltó un sonido chiquito, torpe, pero claro, como una puerta abriéndose. «Pa, usted sabe lo que es eso. No es una sílaba, es una vida que se negaron a dejar nacer». Vanessa, al verlos reaccionar, perdió por un segundo la máscara. No fue llanto, fue rabia desnuda. «¡No los estimulen!», gritó, y el grito la traicionó. «¡Arruinan todo!». Arruinan todo. Frente a un juez, un perito y un acta. Ahí se rompió el hechizo. El comité de cumplimiento, en sesión urgente ese mismo día, congeló movimientos, presentó auditorías y notificó a autoridades. Los inversores que antes aplaudían el estilo de vida perfecto, ahora miraban las transferencias a offshore como si fueran manchas imposibles de lavar. Vanessa intentó sonreír en el pasillo, pero los flashes ya no la amaban, la perseguían. La decisión provisional salió como un martillo. Los niños quedaron bajo custodia inmediata de Matías, con protección y evaluación independiente continua. A Vanessa le impusieron restricciones y una investigación penal por fraude, falsificación, coacción y manipulación de tratamientos. Ortega, con su bata impecable, salió sin su sonrisa. Alma no fue detenida. Fue escuchada. Su llamada grabada, sus notas, sus fechas, sus nombres, se volvieron la columna vertebral del caso. Y cuando el juez la miró, no vio una limpiadora. Vio a una testigo valiente que sostuvo la verdad con manos de trabajo. Meses después, la mansión ya no sonaba a eco. Sonaba a pasos pequeños y a risas sin permiso. El sótano dejó de ser escondite y se convirtió en sala de juegos. En una repisa, Matías colocó el micrófono barato, con su cinta negra y un pedacito de cinta roja atada como recuerdo. No de vergüenza, sino de despertar. Alma, con documentos en regla y un contrato digno, cantaba bajito mientras ordenaba juguetes. Y Gael y Bruno bailaban. No para probar nada, para vivir. Una tarde, Matías se sentó en el suelo, al nivel de ellos, como quien por fin aprendió dónde está lo importante. No hizo discursos, solo dijo con voz baja y verdadera: «Perdón por llegar tarde. Ya no me voy». Si esta historia le dejó una certeza, déjela aquí conmigo. El amor no se demuestra con lujo, se demuestra escuchando. Y quien necesita imponer silencio es porque le teme a la verdad.